Buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad, con mi grupo vamos a exponer el tema de la influencia del uso de disipadores de fluido viscoso en el análisis sísmico de un edificio multifamiliar de 6 niveles y un sótano. Siguiente, por favor. Nuestro artículo lo hemos dividido en 6 partes: una introducción, una revisión bibliográfica, un análisis del edificio convencional, el análisis del edificio con disipadores, una comparación de resultados y las conclusiones. Siguiente, por favor. Bien, para empezar, podemos comenzar hablando sobre los sistemas de disipación de energía. Y podemos hablar que estos métodos o estos sistemas han ido evolucionando en el tiempo y que deben de cumplir ciertos requisitos antes de su instalación. Como por ejemplo, estos disipadores deben ser colocados en pisos con una deriva de entrepiso relativamente grande. El efecto de la configuración del disipador debe ser minimizada para mejorar la apariencia arquitectónica. Colocar los amortiguadores para minimizar la deformación por torsión de edificios bajo un terremoto. Hablando ahora sobre los disipadores de fluido viscoso, podemos decir que han ganado popularidad durante los últimos años, principalmente debido a su capacidad de mejorar el desempeño sísmico a través de una disipación de energía significativa. También su capacidad de generar fuerzas desfasadas con los desplazamientos, o la posibilidad de aumentar la relación de amortiguamiento de una estructura sin alterar significativamente las características de rigidez inherentes. Siguiente, por favor. En la siguiente tabla nombramos los 4 artículos que sirvieron de base para nuestra investigación. Los 4 artículos pertenecen a 4 revistas diferentes, las cuales a su vez están dentro del cuartil 1, entre todas las revistas que hablan del mismo área o del mismo tema. Siguiente, por favor. El marco teórico o el fundamento teórico lo hemos dividido en 2 partes: un marco teórico y un marco legal. El marco teórico, a su vez, lo dividimos en dinámica de estructuras y después hablamos sobre los dispositivos de disipación de energía. Dentro de la dinámica de estructuras, además de los artículos que mostramos anteriormente, utilizamos bibliografía complementaria como el libro de Dinámica de Estructuras de Chopra, o, o códigos nacionales como la norma E030 de diseño antisísmico que rige sobre nuestro país. En cuanto a los dispositivos de disipación de energía, también utilizamos bibliografía complementaria nacional, como el libro del doctor Jenner Villarreal, Edificaciones con disipadores viscosos, o la guía que realizó la empresa Taylor Devices, en la cual habla también sobre el diseño y modelamiento de estos disipadores. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora analizaremos la estructuración del edificio 1. En esta imagen podemos observar la estructuración del sótano del edificio. Como se observa, es una estructuración donde predominan los muros de corte. Para tener una idea completa de la estructuración tendremos que ver los pisos siguientes. Siguiente. En esta imagen tenemos la estructuración del resto de niveles. Se realizó la verificación del sistema estructural, donde se logró verificar que es una estructura de muros de corte. Siguiente. Analizaremos ahora las irregularidades del edificio. Tenemos irregularidades en altura y en planta. Para irregularidades en altura, comprobamos que los 4 tipos, ninguna de estas tendrá nuestro edificio. Y en irregularidades en planta tenemos que nuestro edificio tiene la irregularidad de esquinas entrantes, donde ambas direcciones existen esquinas entrantes que superan el 20% de la dimensión total de la planta, por lo que sí existe esta irregularidad. Siguiente. Ahora, la norma E030 nos indica que existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio en esa dirección es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo
promedio de los extremos del entrepiso. En las tablas se puede verificar que hay factores que superan el límite de la norma, por lo que en ambas direcciones existe la irregularidad torsional, aclarando que la norma indica que basta con que una sola irregularidad se cumpla esta condición para que toda la estructura tenga esta irregularidad. Siguiente. Acá les mostramos los parámetros sísmicos finales usados para el espectro de diseño final del edificio 1. Tenemos el factor de zona, que es 0.35, el factor de uso, que es de edificios comunes, que es 1. Tenemos la amplificación sísmica, 2.5. Tenemos el factor de suelo, que es un intermedio C2, que es 1.15. Y tenemos el coeficiente de reducción de fuerzas, que vendría a ser 4.5, ya que se añadió el IP y el IA. Siguiente. En la tabla 6 están los modos fundamentales de la estructura, donde observamos que los dos primeros son traslacionales y el tercero es rotacional. En la tabla 7 se observan las derivas máximas en cada dirección, donde se verificó que ninguna supera el límite permitido por la norma, para estructuras de concreto armado que es 0.007. Y la tabla 8 muestra las fuerzas cortantes mínimas según la norma es 0.30 para cada dirección. Podemos observar que en ambas direcciones es de 293.1 toneladas. Siguiente. Ok, continuando con la exposición, ahora presentaremos el análisis tiempo-historia. Para realizar el análisis tiempo-historia, la norma E030 nos indica que se debe utilizar un mínimo de 3 registros sísmicos, ¿no? Y ahora, indicaremos cómo es el tratamiento que tomaremos en cuenta para estos registros sísmicos. Como es sabido, los registros sísmicos se pueden descargar de la página oficial del CISMIT, que es el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones de Riesgos. Es necesario indicar que los registros sísmicos fueron tratados con el programa SismoSignal y se realizó la corrección de línea base y filtración de ruidos. También se realizó el espectro de diseño elástico con un factor de reducción igual a 1. Y también usamos este programa SismoMatch para escalar los registros sísmicos corregidos al espectro de diseño. Estos registros sísmicos corregidos y escalados se cargaron al programa de TAOS en su versión 2018, para así poder realizar el análisis tiempo-historia de la estructura. Siguiente. Sí, ahora, bueno, entonces, estos registros sísmicos deben ser escalados al espectro elástico de la estructura para poder realizar este análisis. Y tenemos como factores sísmicos una zona sísmica de 0.35, que es en Arequipa, una categoría de edificación o un uso de 1, un factor de amplificación sísmica de 2.5, un tipo de suelo igual a 1.15 y un coeficiente de reducción igual a 1. En esta figura 4 se muestra el espectro elástico de la estructura, el cual se desarrolló, como indica la norma, con un factor de reducción igual a 1. Siguiente, por favor. Okay. Okay. Entonces, en esta figura 5, 6, 7 se muestra el registro sísmico del sismo de Arequipa en el 2001. En la dirección este-oeste, antes de realizar las correcciones necesarias con el programa SismoSignal. Bueno, acá podemos observar que en las imágenes referidas, con la corrección de línea base, y todo esto está referenciado a un punto base que es igual a 0. Es el 0 de este registro, ¿no? En la figura 5 vemos esta aceleración versus el tiempo de registro en Arequipa en su dirección este-oeste. En la siguiente figura vemos la velocidad versus el tiempo de registro de Arequipa este-oeste. Y en la 7 el desplazamiento. Siguiente. Ok. En la figura 8 se muestra el registro corregido antes de ser escalado al espectro elástico. Mientras que en la figura 9 observamos el registro ya escalado con las aceleraciones del espectro elástico. Siguiente.
Sí, siguiente, por favor. Bien. Ahora, las derivas máximas para este edificio no superan el límite propuesto por la norma E030. Claro, en la tabla 9 y 10 nos muestra las derivas máximas obtenidas del análisis tiempo-historia para cada sismo y en cada dirección, ¿no? En X y Y. Es necesario indicar que el análisis tiempo-historia, la norma E030 nos indica que los resultados de derivas no deben exceder en 1.25 veces los límites indicados para el análisis modal espectral, que nos da un total de 0.00875. Y entonces todo se cumple, ¿no? Ahora, la norma de 030 también nos indica que en caso de usar solo 3 registros sísmicos, los resultados serán los valores máximos obtenidos de estos 3 registros. Por lo que en esta tabla 11 se muestra las derivas máximas entre todos los casos, verificando así que ninguna supere el límite indicado en la norma para el análisis tiempo-historia, que es 1.25 veces el límite indicado para el análisis modal espectral, lo cual nos da daría un límite permisible de 0.00875, que ya lo indicamos. Y en esta tabla vemos que en el nivel 7, como deriva máxima en el eje X, tenemos 0.0035, igual en el Y. Para el nivel 6, en X tenemos 0.0047 y en Y 0.0048. En el nivel 5, 0.0053 y en Y 0.060. En el nivel 4, 0.0057 y en Y 0.0071. En el nivel 3, 0.0057 y en Y 0.0075. En el nivel 2, 0.005 y en Y 0.0069. En el nivel 1, 0.0028 y 0.0041 en Y. Y para el sótano tenemos un valor de 0.0002 y 0.0008. Y vemos que todo está dentro del rango. Siguiente. La estructuración es la base de un buen diseño sísmico. Para el edificio 2, el edificio con disipadores, se decidió modificar la estructuración y reducir la rigidez, planteando un sistema dual, ya que los disipadores recibirán gran parte de la energía sísmica. En la figura 10 muestra la estructuración del sótano del edificio 2. Siguiente. Ya. En la figura 11 se observa la estructuración del resto de niveles del edificio 2, donde se observa la reducción de rigidez en algunos elementos estructurales comparados con el edificio 1. Siguiente. Acá las irregularidades hacen menos predecible el comportamiento estructural. Acá tenemos la tabla 12. En la primera columna dice irregularidades en altura. La irregularidad de rigidez y piso blando. En las verificaciones tenemos todos los elementos estructurales tienen continuidad vertical, por lo que la estructura no tiene esta irregularidad. Irregularidad de masa o peso. Al ser la misma estructuración del nivel 1 al nivel 6, no hay diferencia de 1.5 veces entre la masa de los niveles, por lo que no existe esta irregularidad. Irregularidad geométrica vertical. Todos los elementos estructurales tienen continuidad vertical, por lo que las estructuras no tienen esta irregularidad. Discontinuidad en los sistemas resistentes. Todos los elementos estructurales tienen continuidad vertical, por lo que la estructura no tiene esta irregularidad. Ya. En la tabla 13, verificación de las irregularidades de planta del edificio. 2. Irregularidades en planta. Esquinas entrantes. En ambas direcciones existen esquinas entrantes que superan el 20% de la dimensión total de planta, por lo que existe esta irregularidad. Discontinuidad del diafragma.
No hay discontinuidad de diafragma. Sistemas no paralelos. Todos los elementos tienen un ángulo mínimo a 30 grados, por lo que no existe esta irregularidad. Siguiente. Ya. Para la verificación de la torsión se verificó las derivas de los extremos del edificio 2. Se realizó la verificación indicada por la norma E030. En las tablas se puede verificar que hay factores que superan el límite de la norma, por lo que en ambas direcciones existe la irregularidad torsional. Se observa que en la dirección YY incluso hay valores cercanos al 1.5, lo cual implicaría una irregularidad torsional extrema, lo cual no es permitido por la norma 030 para estructuras de categoría C ubicadas en la zona 3. Siguiente. A ver, continuando con la exposición. Para el análisis modal espectral en el edificio 2, bueno, acá tenemos el espectro final que se usó, ¿no? Con los factores sísmicos necesarios. Listo, ya luego viendo los resultados, podemos observar en la tabla 16 los modos fundamentales del edificio 2. Podemos ver que el modo 1 y 2 son translacionales y el modo 3 rotacional. La tabla 17 nos indica las derivas máximas. Vamos a observar que todas las derivas son menores al límite permitido. Y en la cortante de diseño mínimo vemos que es de 241.2 toneladas fuerzas. Listo. Luego procedemos a aplicar lo que es análisis tiempo-historia en este edificio 2. Pudiendo verificar que en la dirección YY se supera el límite permitido por la norma, a comparación del análisis modal espectral, ¿no? Lo que demuestra que para ciertas estructuras sería mejor un análisis más completo como el propuesto. Y justamente para corregir este tema regular es que usaremos los disipadores. Listo. El correcto predimensionamiento de los disipadores reduce el número de iteraciones del análisis. Porque recordemos que un análisis con sistema de disipadores es un análisis iterativo, en el cual se tiene que buscar un objetivo en el cual los disipadores tengan las características perfectas, podemos decirlo, no que sea eficiente, mejor dicho. Listo, el procedimiento para predimensionar es el siguiente. Primero tenemos que tener una deriva objetivo y sacamos la relación con la deriva máxima. En base a eso podríamos calcular cuál es el amortiguamiento efectivo que necesita la estructura para llegar a esa deriva objetivo. Luego tenemos el amortiguamiento viscoso, que es la resta entre el amortiguamiento efectivo y el inherente, que es 5% para estructuras de concreto armado. El factor lambda lo podemos sacar de la tabla y nos da un valor de 3.58. Y luego con el amortiguamiento viscoso se procede con el siguiente cálculo. Esta es la fórmula general para los disipadores de tipo no lineal, amortiguadores viscosos. Y lo que nos da un factor de coeficiente de amortiguamiento de 247.49 toneladas por segundo sobre metro. Esto lo cargaremos al programa TAPS, junto con las siguientes propiedades. Ya, la ubicación de disipadores es fundamental para lograr el objetivo propuesto. Claramente podemos ver, ¿no?, que los disipadores al absorber el desplazamiento hay que tener cuidado donde colocarlos, porque se podría generar irregularidad torsional, pero en este caso lo usamos para corregir esa irregularidad. Hemos colocado 4 disipadores en la dirección YY y 2 disipadores en la dirección X. Tanto en el nivel 2, en el nivel 3 y en el nivel 4. Acá se les muestra la imagen de las propiedades que se cargan en el programa, que son la rigidez
que esa rigidez corresponde al tubo metálico que se necesita. De acuerdo, en el proceso iterativo verificamos cuál es la carga axial que recibe en esa parte, y de acuerdo a eso, escogemos una sección de acero y calculamos la rigidez de esa sección y esa la colocamos al programa. Luego tenemos el damping, que es el coeficiente C, y el damping exponent, que es el alfa, ¿no? Que en este caso escogí 0.4 justamente por ser de los más comerciales que existen. Listo. Una vez terminado el proceso iterativo, obtenemos las derivas máximas del edificio 2 y podemos observar que estas se redujeron considerablemente en la dirección YY. Listo. Y obtenemos que la deriva máxima de dirección Y es de 0.0054, cuando el límite de la norma es 0.0875. Ya, y luego observando, podemos verificar la irregularidad torsional para ver si logramos corregirla, cuál era el objetivo. Y podemos observar que todos los factores son menores a 1.3. Y por lo cual la estructura ya no tiene irregularidad torsional. Ya, en esta imagen se les muestra una gráfica de tiempo versus desplazamiento en el eje Y. El desplazamiento lo hemos tomado de acuerdo al centro de rigidez, ¿no? Para tener, o el diafragma, para obtener exactamente el amortiguamiento. Acá el ejemplo es en la dirección Y. Entonces escogemos 2 puntos y calculamos el número de ciclos, que en este caso son 4 ciclos. En el primer ciclo el desplazamiento es de 0.19068 metros, mientras que en el segundo es de 0.042241 metros. Y con la fórmula de amortiguamiento podemos calcular cuál es el amortiguamiento total de la estructura. El amortiguamiento efectivo en la dirección X es de 11.33%, por lo que nos da un amortiguamiento viscoso de 6.33%. Podemos verificar que no necesita gran amortiguamiento en la dirección X, ¿de acuerdo? Esto debido a que existe gran rigidez en esa dirección. Para la dirección Y tenemos un amortiguamiento efectivo de 15.18% y viscoso de 10.18%, ya mayor en comparación a la dirección X. Acá les mostramos el balance energético de los disipadores, ¿no? Podemos observar que en la dirección X logra disipar un 46% de energía, mientras que la dirección Y disipa un 56% de energía. Es decir, prácticamente el 50% de la energía sísmica se lo llevan los disipadores y no los elementos estructurales, lo cual cumple con su función de protección, en dispositivos de protección sísmica. Listo. Acá les mostramos los lazos histeréticos, ¿no? De disipadores. Esto es fundamental para verificar si las propiedades del disipador son correctas o no. Dado que un diagrama histerético irregular y que no se parezca al ideal que estamos mostrando en esta imagen, demostraría que no es el disipador indicado o las características indicadas para eso. Podría ser que esté absorbiendo demasiado desplazamiento, demasiada fuerza, ¿no? Lo cual tendrás que seguir verificando hasta lograr el indicado. Listo. Ya, comparando los resultados. En la reducción de las derivas garantiza un menor daño estructural. Listo, en la figura 24 tenemos el gráfico de derivas en el edificio 2, antes y después de los disipadores en la dirección X. Podemos observar que la reducción es considerable, pero en la dirección Y se observa que es aún más. Listo, en la figura 26-27 ya hacemos la comparación entre el edificio 1 y el edificio 2. Vamos a observar que la dirección X son prácticamente similares o casi iguales, debido a que al poder colocar tantos elementos con mucha rigidez, se puede controlar las direcciones X sin necesidad de los disipadores. Mientras que la dirección Y nos limita la arquitectura a plantear más elementos estructurales que aporten rigidez, por lo cual los disipadores pueden ser necesarios o de gran ayuda en este caso, ¿no? Para lograr una deriva objetivo que nos ayude a garantizar daño sísmico moderado en este caso. Luego, en base al amortiguamiento calculado viscoso, calculamos cuál sería la cortante mínima de diseño. La norma 030 no especifica exactamente, por lo cual simplemente la hemos reducido de acuerdo a la corregir el grado torsional, ¿no? Por lo cual solo nos quedaría la irregularidad de esquinas entrantes, un IP de 0.9, lo que nos da un valor de 200.99 toneladas fuerza en cada dirección de cortante mínima, mientras que la norma ASC 7-16 sí nos da una tabla en la cual nos permite reducir la fuerza
cortante mínima de acuerdo al amortiguamiento que tenga el viscoso o el amortiguamiento adicional que le agregamos a la estructura, ¿no? Y obtenemos como constantes de diseño mínimas en la dirección X de 190.84 toneladas y en Y de 167.50 toneladas. Como conclusiones, en el edificio 1 se puede observar que la arquitectura limita la presencia de muros de corte de concreto armado en la dirección Y, por lo que se dificulta controlar las derivas. Ese problema se solucionó agregando disipadores de fluido viscoso en los niveles necesarios en el edificio 2, y así cumplir con una deriva objetivo que garantiza daños moderados en la estructura ante un sismo moderado. El diseño arquitectónico nos muestra una planta de irregularidades debido a la forma del terreno, lo que genera una irregularidad torsional, que no fue posible controlar en el diseño del edificio 1, el convencional, que fue solucionado agregando los disipadores de fluido viscoso en el análisis del edificio 2, garantizando un mejor comportamiento estructural del edificio y reduciendo la fuerza cortante mínima en 31.33%. Comparando las derivas finales entre el edificio 1 y el edificio 2, se observa que las derivas en la dirección X son similares debido a que en esa dirección es posible la presencia de gran cantidad de muros. No se podría obviar, por lo que se podría obviar la presencia de disipadores fluido viscoso en esa dirección. Pero en la dirección Y se observa una reducción considerable, del 28%, en el nivel 3 de los edificios, justificando la presencia de disipadores fluido viscoso para garantizar un buen comportamiento estructural del edificio. En los resultados del edificio 2 tenemos que los disipadores en la dirección X reciben el 46% de energía producida por el sismo. En la dirección Y reciben el 56%, por lo que a pesar de que se podría obviar la presencia de disipadores en la dirección X por un tema de derivas, la presencia de los disipadores garantiza una gran reducción de responsabilidad sísmica de los elementos verticales del edificio. Actualmente en el Perú no existe una normativa específica, por lo cual en esta investigación se demostró que es muy conservador, o la cortante mínima es muy conservadora, ¿no? En este caso, ya que tendríamos que guiarnos de la norma 030 y no de la internacional. La ecuación del FEMA 274 para estimar el valor del coeficiente de amortiguamiento del disipador no es del todo precisa para estructuras con una planta irregular y queda demostrado en esta investigación porque el predimensionamiento nos da un valor mayor de 200, mientras que al final, por cada disipador, mientras que al final solo necesitaríamos 100 aproximadamente por cada disipador. Esto debido a que en un extremo del edificio tenemos gran rigidez, para otro extremo no. Y eso es justamente lo que se compensa con los disipadores. Gracias. Bueno,